que me enamoré ¿cómo se llama esto? Del mundo Big Data. Cuando nos conocimos ese año, yo estaba resolviendo justamente un problema que tenía en la empresa anterior, que se llamaba Kynix, con mi socio, que tú conociste, Sacha, y cuál era el problema que teníamos. Era un problema justamente de automatización de procesos. Nosotros dábamos, como te conté en su minuto, pero te lo recuerdo porque la memoria muchas veces no va para eso. Nosotros lo que hacíamos era administrar plataformas de seguridad de clientes. Muchos de ellos les habíamos vendido tecnología de seguridad. Eran empresas, la mayoría grandes en Chile, bancos, compañías de seguros, instituciones financieras en general y también industriales, mineras. Y nosotros administrábamos plataformas como antivirus, sistemas de detección de intrusos, sistemas de control de fugas de información, lo que se llaman los proxies de navegación web, y filtros de contenido, firewalls, ese tipo de plataformas. Y ese tipo de soluciones tienen distintas estructuras de datos. ¿Cuál era el problema? Nosotros teníamos un equipo que hacía soporte, mantención, se comunicaba con el cliente para hacer cambios de reglas, por ejemplo, de algunos de estos equipos, actualizar los antivirus. Por ejemplo, si una empresa a la cual le administrábamos el firewall necesitaba comunicarse en forma segura con otra, establecer una VPN, ese tipo de servicios que eran lo que en Estados Unidos se conoce como MSSP, Managed Security Service Provider. Y como parte del servicio teníamos que entregar reportes mensuales al concluir el mes de cada servicio. Esos reportes estaban tardando mucho porque los reportes se sacaban desde las consolas nativas de cada una de esas plataformas. Entonces tú, imagínate, habíamos partido, no sé, un par de años antes con 5 clientes y, no sé, una plataforma por cada cliente. Bueno, eran 5 informes al mes. Teníamos en el equipo de soporte 5 o 6 personas. Entonces era un informe por cada persona al principio. Te estoy hablando del año 2007, 2006, 2007. Cada tipo tenía que hacer un informe a la semana y habían 5 días hábiles para entregarlos. Había tiempo para revisarlo. Pero empezaron a crecer los clientes y también la profundidad en el cliente, la cantidad de productos o servicios colocados en el cliente. Entonces, en un minuto teníamos, no sé, casi 20 clientes y con un promedio de 3 servicios, 3 plataformas administradas por cliente. Estábamos hablando de 60 informes que se tenían que entregar en la semana siguiente al término del servicio. Te pongo el ejemplo fácil, que domingo 31 de enero se cierra el servicio con los datos, etcétera, y el día 1 de febrero se empieza a preparar el informe de cada una de estas plataformas. Y teníamos 5 días hábiles por contrato. ¿Cuál era mi preocupación? Es que esos contratos tenían multas si es que no se cumplían esos 5 días hábiles, y eran causal también de término de contrato si esto se repetía más de 2 o 3 veces. Yo vivía estresado. Sacha, mi socio, no se preocupaba porque, y tenía razón en muchos aspectos. Lo que pasa es que nuestra contraparte normalmente era la gente de TI. La gente de TI no se preocupaba tanto de los informes. A ellos les importaba tener los informes para cuando llegaban los auditores. Es decir, mira, aquí está el informe de los logs del firewall y cumplo, porque los auditores generalmente piden eso. Pero la verdad es que yo no vivía tranquilo, pero tú dices, de repente no le caes bien a algún cliente, cambiaron de gerente del área y quiere, y como pasa en cualquier parte, quiere meter a la empresa de su amigo, etcétera. Yo por lo menos no quiero que me pesquen por eso. Y me puse a averiguar cómo resolvía este problema, y estamos hablando esto del año 2011-2012, que ya estaba con el problema. Y me recomendaban que hiciera esto con un data warehouse, y con el data warehouse hiciera lo que se llaman los ETL, los sistemas de extracción, transformación y carga de cada una de las fuentes de datos para llevarlos al data warehouse, y sobre ese data warehouse conectarlo a una capa de BI que podría ser un Tableau, ClickView, Cognos o cualquiera que prefiriera para hacer la reportería.
eso funcionaba, entre comillas, bien solo para datos que se llaman estructurados, que son de tipo tablas, filas y columnas, como una planilla Excel o un archivo CSV, o las bases de datos tradicionales, como Microsoft SQL, MySQL, Oracle, etc. Formatos de tabla. Sin embargo, pocos de los sistemas que administrábamos funcionaban guardando sus datos en ese tipo de formatos internamente, y la mayoría de gran parte de los sistemas que teníamos que reportar funcionaban con logs, lo que se llaman logs, que es un formato semiestructurado, que es ¿cómo se llama? Una línea larga de un montón de letras y números, caracteres separados normalmente se ocupa una barrita que se llama pipe, y uno tiene que entender de cada fabricante, leer cuál es el manual del log y entender qué va en cada área, y para poder agarrarlo y convertirlo a algo que sea interpretable. Por lo tanto, los data warehouse no servían, o si servían, entre comillas, había que hacer mucho trabajo en lo que se llama ETL, en extracción, transformación y carga. Y olvídate si tenías que reportar cosas que tenían que ver con sistemas de Windows, que Windows sus logs de eventos son totalmente no estructurados, son un texto, es como una carta. Ahí sí que hay que hacer mucho más esfuerzo. Y en esa época ya estaba tomando tracción afuera todo el proyecto Hadoop, que era de Big Data, y habían algunas cosas para manejar lo que era streaming, datos en tiempo real. Y me metí a estudiar eso, me metí de cabeza, tuve que contratar a una persona porque de mi equipo técnico ni mi socio quería hacer esa cuestión, decía nos vamos a gastar mucho tiempo, y contraté a una persona y echamos a andar el proyecto, y durante el 2013, y cuando estábamos en Babson, yo estaba ahí ya en las últimas definiendo cuál era el punto de partida para echar a andar esto, y funcionó perfecto. Resulta que teníamos terminaba el mes de servicio y teníamos ya los datos listos al día siguiente para hacer el informe, y nos quedaba tiempo para revisarlo, etcétera, y los 60 informes salían a tiempo, o sea, estaba contentísimo. Traté después de que eso, bueno, durante un buen tiempo funcionó para la operación, hicimos lo que ustedes los economistas o ingenieros industriales llaman mover la curva de producción, aplicando tecnología, correrla hacia arriba y hacia la izquierda. Y la verdad es que, claro, mira, la verdad es que terminamos, nos sobraba gente, teníamos esas 5 o 6 personas que estaban ahí, la verdad es que quedaban desocupadas, porque las máquinas habían hecho buena parte del trabajo, y yo tenía siempre la inquietud de que esto fuera llevado a otras áreas de las empresas con interlocutores distintos a la gente de TI, porque era claro que había necesidades en otras áreas como marketing, finanzas, ventas, etcétera, áreas de negocios que no solo podían pagar mejor, sino que tenían desafíos que podían ser mucho más interesantes desde un punto de vista profesional para ampliar la cantidad de servicios. Bueno, finalmente Sacha nunca quiso meterse en eso, y decidimos separar el negocio, hicimos un spin-off, yo le vendí mi parte y partí fresco de nuevo con esto. Lamentablemente debía haber partido un poco antes, no solo porque creo que estuve demasiado tiempo tratando de convencerlo que lo hiciéramos juntos, sino que además nos tocó partir en un año bastante complicado. Quizás me estoy adelantando algunas preguntas, ha sido bastante bootstrapping, estamos llegando a break-even recién, cuando teníamos calculado llegar a break-even, no sé, hace más de un año. Así que, pero nada, pero me apasiona esto, y bueno, y finalmente quise llevarlo, como te digo, a otras áreas de negocio de la empresa, y no solo resolver problemas del staff de TI, de las gerencias de tecnología, sino que principalmente áreas de negocio, y donde había desafíos que eran mucho más atractivos desde un punto de vista profesional. No sé si hay una sola razón, pero quizás resumiéndola es en soñar y creer que se puede, que ese sueño puede ser real, y esos sueños pueden ser sueños
pequeños, de corto plazo o de más largo plazo. Es decir, bueno, no sé, muchas veces digo, bueno, si estudié ingeniería es para resolver problemas, y de repente se te ocurren, yo leo mucho y se te ocurren de repente ideas que tú dices, pero esto yo lo puedo hacer, y ¿por qué no? Y la cabeza te empieza a dar vuelta y te entusiasma y te sube la adrenalina. Yo creo que hay en el cuerpo probablemente de los emprendedores una especie de sobredosis de adrenalina, somos adictos a ese tipo de drogas. La adrenalina, y eso seguramente debe además gatillar el cortisol y otro tipo de las endorfinas y esas cosas que te hacen estar como high, como dirían los gringos, un poco, es como sanamente drogado, ¿cómo se llama? Y ver que estás, que lo has logrado, que has cumplido algo. O sea, más allá de el obtener dinero es una consecuencia, es un resultado de algo que hiciste bien. Como yo te contaba, si el tema era, yo sufría porque los informes ponían y no dormía, y te digo que de verdad, o sea, mi socio ni se preocupaba, pero yo lo estaba pasando muy mal con informes que teníamos atrasados semanas, y yo decía, aquí en cualquier momento nos cortan el contrato, y después de eso haberse sacado la cresta estudiando, leyendo mucho. En esto los emprendedores normalmente, una de las cosas que nadie dice, pero hay gente que normalmente estudia harto, no es solamente instinto. Aquí hay una cierta disciplina de estudios, de entender muchas cosas, no solo del negocio, sino que también de la parte técnica, de cosas operacionales, y lograr y ver que todo ese estudio, ese esfuerzo y ese foco que pusiste tuvo un resultado, y que era el resultado que tú buscabas, y que lo lograste. Entonces tú dices, bueno, si logré esto, también puedo lograr esto otro. Es como ir subiendo la escalera. O sea, si ya subí el primer peldaño, puedo llegar hasta el último. Tengo que seguir esforzándome. Entonces hay una especie como de círculo virtuoso donde uno no sale. Esto es como andar en bicicleta, que si tú paras te caes. O sea, si bajas la velocidad, tienes que mantener la velocidad, porque si no te caes, no estás acostumbrado a frenar. Bueno, se supone que uno a los inversionistas le tiene que decir que esto es único y es diferente y es completamente distinto, y que es como la gente de Uber Eats que tiene que decir que son distintos a Rappi o viceversa. La verdad es que los que estamos afuera los vemos iguales. Puede que sean diferentes, pero uno dice, no me lo creo. Pero bueno, allá ellos donde ponen su dinero. A ver, ¿qué es lo que lo hace único? Yo diría que más que único, en general, porque hay gente haciendo cosas parecidas, no siempre es lo mismo. Me refiero globalmente. En Chile están todos en el tema de machine learning, inteligencia artificial, y haciendo productos supuestamente con inteligencia artificial a partir de datos, y pocos se meten en esto porque es meterse como dicen, las patas en el barro. Yo creo que lo que nos hace únicos es que la gente, los competidores en general, no se quieren meter mucho porque saben que es muy duro, que requiere de más sudor, de sudor y lágrimas, como es que sangre, sudor y lágrimas, que otra parte del negocio, pero te deja preparado para desarrollar un montón de otros productos. ¿Por qué único, o por qué más que único? Porque normalmente los que estamos en este cuento en general somos un nicho con menos competidores. No significa que no sea competitivo, es justamente porque requiere de un mayor nivel de integración en la cadena de producción que te mencionaba, desde la recolección de los datos dispersos hasta su preparación con lo que se llamaría con una curatoría que certifique su calidad. Ese proceso de trabajo requiere de
tener también imagínatelo como una cadena industrial. Yo normalmente lo describo como una cadena industrial, donde hay ciertas etapas que cumplir, y eso requiere tener cierto tipo de gente, ir especializándola en ciertas cosas. Obviamente uno no quiere que se queden haciendo solo eso y los rotas, pero eso ya es parte de cómo uno administra, pero requiere de una mayor cantidad de procesos que son, entre comillas, podríamos llamar de back office, que no lucen mucho, que no tienen gran pirotecnia y gran marketing. Yo creo que muchas veces nos quedamos solos porque la gente sabe que ese trabajo es duro y difícil, y que además tiene mucho menos glamour. Sin embargo, los clientes después se dan cuenta de que eso era muy necesario, eso que tú le estabas vendiendo era muy necesario, y que ellos dijeron, bueno, vamos a partir haciendo, no, mis datos están perfectos, vamos a partir haciendo machine learning, y ningún modelo en realidad de estos de inteligencia artificial fue un buen predictor del ¿cómo se llama esto? Del fenómeno o del problema que esperaban mejorar, optimizar. Yo te diría que es un poco eso, o sea, casi todos se van hacia la parte glamorosa, que es este 20% del trabajo, que es ya los datos, agarrarlos, y de ahí en adelante empezar a aplicar modelos. Sin embargo, la otra parte, yo creo que nos quedamos solos básicamente porque hay gente que no sabe hacerlo, y los que saben que es un trabajo de mierda, y que muchas veces cuesta vender el valor, cuesta un poco más vender el valor, es menos el glamour, pero al final normalmente llegamos como dice el escudo de Chile, por la razón o la fuerza. La gente se da cuenta que es inevitable tener que hacer eso.